días, amados hermanos, buenos días. El día de hoy estamos martes 6 de abril. Qué rápido se pasó el mes y estamos en el mes de abril y estamos con un nuevo libro. Estamos con Éxodo. Estamos estudiando juntos el segundo libro de la Biblia y pues cuántos le damos gracias a Dios porque día tras día aprendemos más de su palabra, lo conocemos más y por ende confiamos más en Él. El día de hoy me ha tocado compartir con ustedes, así que vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento, ayudándonos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, porque nuevas son tus misericordias, Señor, y día tras día te revelas a nuestra vida de una manera increíble, Padre. Gracias, Señor, te pedimos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo ministrándonos, hablándonos, dándonos entendimiento, sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a recibir tu palabra, a retenerla, Señor, pero sobre todo a poder ser hacedores de ella, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, el día de hoy continuamos con el libro de Éxodo. Seguimos todavía en el capítulo 1. El día de ayer estábamos viendo cómo, una vez más, cómo se ve el cuidado y la protección de nuestro Dios. Cómo a pesar de ese plan que había creado el faraón para poder reducir, ¿no?, la cantidad de las personas, pues fue todo lo contrario. Fueron aumentando de 70, aumentaron a muchas personas. Y el día de hoy vamos a continuar. Estamos en Éxodo capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 22. Como título dice, Dios da salida a las pruebas. Y dice: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Wow, justo les comentaba hace un momento de que el día de ayer veíamos cómo el faraón había creado, ¿no? Quería eliminar en sí la cantidad de personas. Pero una vez más se cumple el maravilloso plan de Dios, ya que Dios le había dado esa promesa a sus hijos, diciendo a Abraham, ¿no?, diciendo que su descendencia iba a ser como las estrellas del firmamento. Entonces vimos cómo ayer, a pesar de toda la opresión que había, ellos seguían multiplicándose, seguían cada vez creciendo más, ¿no? Y ya no siendo solamente una cantidad pequeña, sino que se convirtió en una gran nación. Pues el día de hoy vamos a ver cómo el faraón sigue pues como que con ese fastidio y ahora manda una indicación a las parteras. Y dice que en este tiempo a estas parteras, quienes eran Cifra y Fúa, no se sabe bien si es que ellas qué cargo tenían, pero bueno, se supone de que tal vez ellas eran como que las líderes, ¿no?, de este grupo de parteras. Entonces el rey de Egipto, el faraón, les ordena a que, bueno, pues mataran a los niños, ¿no?, recién nacidos. Y se le decía que si es que nacía niña, pues que la dejara vivir, pero si era niño, pues tenía que morir, ¿no?, que no permitir que nazca. Y esto, ¿el fin cuál era? Pues el fin era de que él tenía la intención de debilitar y destruir la generación en sí de Israel. No quería que aumentara, no querían que crecieran.
Pero también acá podemos ver, hermanos, que va mucho más allá. Si lo ponemos en un plano obviamente espiritual, vemos como siempre el enemigo está atacando, ¿no? Como el enemigo no permite que... Es que el enemigo le teme a Dios en sí. Y él, no sé, trata de hacer como que hasta lo imposible para poder detener el plan de Dios. Pero nosotros sabemos bien que nuestro Dios es todopoderoso y Él cuando da una promesa, Él hace de todo, pero Él cumple sus promesas. Entonces, el odio de Satanás a través de los siglos se puede ver, pues contra el ungido de Dios, quien es Jesús, porque Él sabía muy bien de que Jesús, de que el Mesías iba a salir, iba a venir de Israel. Entonces, en este caso, bueno, pues era el faraón, ¿no? Pero, ¿qué más? A ver, dice, cuando asistían a las hebreas en sus partos a observar el sexo, bueno, si era hombre tenían que matarlo y si era niña dejarla vivir, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicieron las parteras? Las parteras, dice la palabra, de que temieron a Dios. Y acá me quiero detener un poco para poder más o menos comentar. Y es que qué importante es tener ese temor, ¿no? La palabra de Dios dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, es el temor a Jehová. Las parteras eran unas mujeres sabias realmente, porque al temer a nuestro Señor en vez de al rey, en este caso, ¿no? Al faraón, pues las hizo mujeres sabias. ¿Qué pasó? El faraón les había dado una orden, que era de que ni bien nazca un niño varón, pues tenían que matarlo, ¿no? Y si era niña, dejarla vivir. Pero las parteras actuaron como actuaron en un tiempo los apóstoles en Hechos, sí, eso está en Hechos 4:19. En Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, se les dijo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a los demás antes que a Dios o obedecer a Dios? Entonces, las parteras acá actuaron de una manera tan sabia que por más de que era el faraón, pues ellas actuaron de una manera obediente ante Dios. En Romanos 13 se nos dice algo también muy importante, dice, ¿no? Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es importante que nosotros podamos también respetar ese orden, que es respetar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros presidentes, pero también sabiendo bien, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están enseñando, qué es lo que están diciendo? Pero absolutamente nada ni nadie puede sobrepasar a lo que Dios dice. Es decir, a ellas se les mandó que actuaran de una manera que era contraria a los principios de Dios, pero ellas decidieron actuar de una manera obediente, más allá que fuera el faraón, pues eran sus principios, ¿no? Y era su temor también a Jehová. Entonces, eso es importante porque hoy en día nosotros, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Pues actualmente ya tal vez no está siendo así tan directo como el faraón que mande matar a los niños, me refiero, si es varón que muera, pero estamos viendo muchos casos fuertes que están atacando a la vida y están yendo directo con la niñez, están yendo desde el vientre de la madre, están queriendo matar a los niños, la ley del aborto que está saliendo, luego también la ideología de género. Entonces son ataques. Si en este tiempo era esto, era el eliminar a los niños, pues ahora también nuevamente se está viendo claramente cómo están queriendo disminuir la población en sí. Y están empezando por esos seres tan indefensos que son los niños, también las familias. Entonces, acá las parteras nos dan una enseñanza a nosotros. ¿Por qué? Porque ellas actuaron de una manera temerosa a Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos actuando? Estamos obedeciendo y como que siendo parte de este mundo que pronto va a pasar. Estamos siendo parte de este mundo que de por sí está mal. Tiene una mala idea, tiene un mal concepto de la familia. ¿Y a qué se debe?
Pues se debe a que no son temerosos a Dios, se debe a que no conocen la palabra de Dios, o si la conocen, pues simplemente de oídos, ¿no? Y ahora nosotros podemos ponernos también como las parteras, decir sí a la vida, decir sí a la familia, decir sí a los principios y valores cristianos, a todo aquello lo cual Dios nos dice, pero también nosotros sabemos que es lo correcto. Entonces, volviendo al contexto, pues las parteras, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de obedecer a su gobierno, bueno, al faraón, pues ellas decidieron obedecer a Dios, ¿sí? Entonces nosotros también sabemos que esa es la mejor opción, poder ser temerosos de Dios y actuar de una manera que sea agradable para Él, pero sobre todo en principios, ¿no? ¿Qué más? Dice que luego el rey pues se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de que no estaban muriendo los niños y les preguntó, ¿no? ¿Por qué preservan la vida de los niños? Y ahí es donde las parteras le dicen de que, bueno, pues estas mujeres no son como las egipcias, como las hebreas son más robustas, pues dan a luz antes que lleguen, ¿no? No se sabe bien, bueno, cuál fue, si realmente ellas daban a luz antes de tiempo, pero de todas maneras lo más importante y resaltante acá es que estas mujeres actuaron de una manera correcta. ¿Qué más? Se dice, bueno, de que Dios favoreció a las parteras por actuar en obediencia. Y eso es algo, hermanos, que la misma palabra nos enseña diariamente, nos dice de que realmente la obediencia a Dios trae bendición. Y podemos ver acá que dice que luego el pueblo se multiplicó y se fortaleció. E inclusive, ¿no? Por haber temido las parteras, dice en el versículo 21, Dios prosperó sus familias. Y qué bonito es poder uno ver, ¿no?, los frutos que da por la obediencia a Dios. Pero sobre todo qué lindo se siente poder actuar de una manera correcta ante Dios. Y es que no es porque se te vaya a dar una recompensa material o algo así, ¿no? Sino porque realmente sientes paz. Cuando tú actúas de una manera que a Dios le agrada, pues sientes paz, sientes tranquilidad, sientes felicidad, sientes gozo. Y esto también es algo que a Dios se deleita. Dios se deleitaba cuando cada vez Jesús hacía su voluntad. Y bueno, ¿no? Qué bonita enseñanza. Pero también luego en el último versículo sigue, el faraón como que no se cansa y dice que luego de eso da una nueva orden. Vemos que esta ya es la tercera orden que da el faraón. La primera orden fue justo lo que veíamos el día de ayer. La segunda orden es esta, que las parteras separen a los niños y bueno, no dejen vivir a los niños, pero sí a las niñas. Y la tercera orden que da es que ahora tienen que echar al río a todo hijo que nazca y preservar la vida de las hijas. Entonces continúa nuevamente, como que no se cansaba, ¿no? Y así lo podemos ver ahora en la actualidad, hermanos. El enemigo pues sigue lanzando sus dardos, él sigue, pero nosotros sabemos que Dios es mucho más grande, que así se presenten problemas, inconvenientes, pues siempre se cumple la palabra de Dios y Dios siempre cuida a sus hijos y Él hace todo para que se cumpla siempre su plan. Si la batalla hubiera sido únicamente del faraón y bueno, en este caso el pueblo de Israel, pues tal vez, ¿no? Hubiera sido claramente, hubiera ganado claramente el faraón. Pero esta batalla no estaba solamente el pueblo de Israel, sino que estaba con Dios. Y cuando nosotros vamos a una batalla, vamos a una lucha, nosotros no vamos solos, porque nosotros somos hijos de Dios. Es Dios quien va adelante. Y Él dice en su palabra de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso lo dice en su palabra en Isaías. Y exactamente, pues en este tiempo se cumplió. Y la palabra de Dios dice de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, siempre quiere decir siempre, de que Dios
siempre va a cumplir su palabra, de que el cuidado de Dios va a estar siempre sobre nosotros, de que si nosotros actuamos en obediencia, pues Dios, Él nos va a bendecir como lo hizo con estas parteras, como lo hizo en el pueblo de Israel. Dios bendijo la valentía en sí de estas parteras por actuar de una manera correcta, por actuar de una manera temerosa a Dios, por ser tan sabias, ¿no? Qué importante es poder tomar una decisión sabia también. Y mientras mayor era la persecución en contra del plan de Dios, de multiplicar, ¿no?, a los hijos de Israel en Egipto, Dios se hacía cargo de que el plan tuviera más éxito. Y si Dios lo hizo antes, Dios también lo va a hacer ahora. Dios lo hace ahora y Dios lo hará más adelante. No temamos porque nosotros no estamos solos. Ahora vemos los ataques que está habiendo a nuestro alrededor por el aborto, por tantas cosas depravadas que quiera hacer el enemigo. Pero recordemos que mayor es quien está de nuestro lado. Tomemos decisiones sabias. Ahora que estamos a pocos días de las elecciones para un nuevo presidente, pues seamos como estas parteras, seamos sabias, temerosas de nuestro Dios, de al momento de poder votar, tener presente, sí, la vida, tener presente y muy en claro nuestros principios y nuestros valores. No votar por quien más nos agrade o votar por quien tal vez mejor en la calle de nuestro distrito, no, sino votar sabiamente por nuestros principios, por nuestras creencias, en qué creemos, a favor de qué estamos. Yo estoy a favor de la vida y digo sí a la vida. Y yo estoy segura que ustedes también, hermanos. Así que qué bonita enseñanza, qué bonito poder ver cómo cada día Dios nos habla a través de su palabra y nos dice de que Él está de nuestro lado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a actuar cada día de una manera sabia, de una manera temerosa de ti, Padre, de una manera que te agrade, mi Dios. Bendecimos, Señor, a cada hermano que está recibiendo esta palabra y te pedimos, Señor, que cada día pongas ese temor en nuestro corazón, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.